O sea, que es la inclusión de estas personas en todos los ámbitos. Entonces, bueno, yo espero que ustedes, logren enamorarse como nosotros que estamos en este comité, de la rehabilitación basada en la comunidad y que, bueno, identifiquen como tal qué es el corazón, el alma y el espíritu de la medicina de rehabilitación. Adelante, doctora Querévalo. Gracias, doctora Gaby, estimados colegas, muy buenas noches. Para nosotros como Comité de Discapacidad de AMLAR es un gran honor que este comité siga trabajando, sobre todo, como ha dicho la doctora Gaby, con el propósito de que todos nuestros colegas tengamos esta visión de la importancia del RBC y la trascendencia que tiene dentro de los niveles de atención en salud y los resultados que vamos a poder obtener para que nuestros pacientes pues se reduzca lo que es la discapacidad y sobre todo podamos insertarnos a la actividad productiva, laboral, recreativa que necesitan nuestros pacientes para poder completar ese círculo tan importante y cerrarlo que es la rehabilitación. Nosotros en nuestra realidad en el Perú se ha realizado una encuesta nacional de hogares con el Instituto Nacional de Estadística, donde nos refieren que el 53% de los peruanos en algún momento solicitó una atención por los servicios de salud, lo que corresponde o se observa que solo el 50% optó por, por un establecimiento de salud garantizado, ¿no? Esta cifra, pues, se ha ido reduciendo después, antes de la pandemia, ¿no? Y tenemos que el 47% de la población generalmente busca una atención, o mejor dicho, un consejo, porque no puede decir una atención, un consejo en una farmacia o en una botica, ¿no? Exponiéndose definitivamente la población a un riesgo, porque el farmacéutico o el boticario no está formado per se para dar una atención de salud. Y esto es un signo de alarma y que nos debe de hacer reflexionar en qué estamos y cuáles serían las consecuencias de esta decisión. El gasto promedio de salud en el año 2019 fue de 344 soles al año, o sea, más o menos $90 aproximadamente. Y en el año 2022 se incrementó en $105, ¿no? O sea, lo que quiere decir que ha habido un poquito de conciencia con respecto a la importancia, a la trascendencia que tiene la salud para todos los ciudadanos. Igualmente, el consumo de medicamentos se incrementó en un 17% de 136 soles, que vendrían a ser unos $30 a unos $40, ¿no? Entonces quiere decir que ya hay una indicación de una prescripción, de un tratamiento por el médico especialista, ¿no? Necesitamos o se está tratando de fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia en el primer nivel con el propósito de que, según algunos estudios, teniendo una buena atención primaria, nosotros vamos a resolver un promedio del 85% de los problemas de salud de la población. Acá también tenemos los diversos, las categorías de los establecimientos de salud, ¿no? Y como primer nivel, pues tenemos los 1.1, los 1.2, los 1.3 y los 1.4, ¿no? De acuerdo al nivel de complejidad y al tipo de atención o al tiempo de atención que se dedica durante el día, ¿no? Vamos a ver que en el 1.2 retenemos pues ya los médicos generales, los médicos cirujanos, algunos con especialidad y otros sin especialidad. Y esta es nuestra realidad. En el caso de la región Callao, tenemos un promedio de 1 millón de pobladores, tenemos un aproximado de 60 centros de salud y dentro de estos puestos de salud, centros de salud, tenemos prácticamente un 10% de médicos de la especialidad de rehabilitación que están atendiendo y brindando una atención.
¿no? Dentro de esta distribución de los recursos de Lima Metropolitana, vamos a ver que el Estado generalmente está invirtiendo en hospitales de alta especialización, ¿no? Pero deja detrás o postergado lo que es el primer nivel y el segundo nivel, haciendo un análisis de que la estrategia que se está empleando para la protección de la salud de la comunidad debería de ser inversa, porque es más económico, como sabemos, pues hacer la prevención, la promoción, que entrar a la recuperación, que va a demandar mayor inversión, tiempo, la parte económica y sobre todo va a generar una desestabilización del componente familiar, ¿no? En nuestro país tenemos el aseguramiento universal por la ley 29344, ¿no? Es un programa del sistema integral de salud donde todo ciudadano que no tenga seguro del Estado, por decir la seguridad social, per se tiene la asistencia de salud a nivel nacional, ¿no? Nosotros tenemos pues que hay especialidades médicas dentro de los establecimientos de salud 1-3, tenemos otros profesionales y personal técnico. En sí es un manejo multidisciplinario donde cada uno de los actores es responsable y establece una cadena de eventos que se tienen que ir articulando para brindar un mejor servicio. Dentro de nuestra región tenemos 7 distritos. El más grande es de Ventanilla, que es una zona marginal, ¿no? En proceso de desarrollo que tiene muchas deficiencias, pero prácticamente podemos considerar que tenemos un especialista por cada distrito, ¿no? Lo que de una u otra forma va a garantizar, ¿no? Una atención y el proyecto es articularlo donde el especialista pues evalúe o trate de ser itinerante en los puestos de salud para poder cubrir esta atención. Tenemos referencia que en países como Chile, Colombia, México y Uruguay hay un sistema de servicios que es promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en diversas áreas, pues dan equipos de apoyo, como son en Chile dan los audífonos, los lentes, ¿no? Que en otros países, pues por el costo es bastante difícil que se puedan dar. Por ejemplo, en nuestro país, no el seguro, si bien es cierto, te cubre la atención, pero no te da las ayudas o los instrumentales de apoyo para poder vencer la discapacidad. En la matriz de RBC, pues tenemos los componentes de salud, educación, subsistencia social y fortalecimiento, cada uno con diversas actividades que todas de una u otra forma se van a articular para reducir la discapacidad, mejorar las condiciones de vida e insertarlos a los pacientes a la parte productiva, evitando así la carga social. Según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que se debe de explorar los modelos de salud en la región y las implicancias para la rehabilitación, lo que quiere decir que tenemos que tener no solamente la visión de los rehabilitadores, sino todas las otras especialidades de la medicina, poder mirar, ¿no? A esta gran especialidad que es transversal a todas y que interviene de una en otra forma en poder recuperar al paciente y sacar las capacidades y habilidades aún con su discapacidad, ¿no? Y se habla de un plan de acción regional, sobre todo en lo que es discapacidad y rehabilitación, y que debemos de actualizar, ¿no? Los participantes de la región y proyectarnos al 2030, ¿no? Con una cooperación global en la tecnología de asistencia. Tenemos que hacer una revisión y apoyarnos en todo lo que es la parte tecnológica para poder nosotros estar a la vanguardia y ofrecerles a nuestros pacientes esta
actividad y este proyecto de desarrollo. Tenemos un documento normativo que tiene una resolución ministerial de nuestro país que habla pues sobre la rehabilitación basada en la comunidad y que está dirigida básicamente en la atención primaria y que debemos de desarrollar diversas actividades, ¿no? Sobre todo que debe de trabajarse con los componentes de salud en una alianza estratégica con la comunidad, pero organizada, con el propósito de irla implementando de acuerdo a la realidad y elaborar las estrategias. Debemos de fortalecer las redes sociales y sobre todo comprometer a los gestores, ¿no? A los representantes políticos para que puedan tener esta perspectiva. Tenemos también dentro de los componentes estructurales de del RBC, ¿no? La intersectorialidad, la transferencia tecnológica y la organización comunitaria. Pienso que es esencial fortalecer esta organización comunitaria y sobre todo trabajar con las otras directrices, ¿no? De la parte política, lo que es sobre todo educación, salud, trabajo, transporte, para sensibilizarlos y poder pues fortalecer el RBC. Dentro de las estrategias tenemos la sensibilización porque nadie puede participar en algo si no tiene ese sentimiento, ese querer o ese poder permitir a través de la gestión que tiene o la responsabilidad política el desarrollo de este programa, ¿no? Y tenemos que definitivamente coordinar pues con las autoridades para poder alcanzar nuestro objetivo. Hay una matriz, ¿no? Con respecto a la información sobre todo de lo que es la discapacidad y sobre todo el análisis de la parte cognitiva. Dentro de este sistema de referencia y contrarreferencia, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con la Dirección Regional de Salud del Callao, tratando de que los pacientes ya no lleguen al tercer nivel, sino fortalecer este primer nivel, sobre todo con el manejo y tratamiento de enfermedades crónicas. Es la única forma que nosotros podríamos controlar y prever pues las complicaciones para que estos pacientes pues no tengan grandes discapacidades y no sea pues una carga social tanto para el Estado y sobre todo para la familia. La relación con respecto a la comunidad, podemos observar que la población con discapacidad se va incrementando en relación a la edad de los pacientes. Mientras mayor sea la edad, mayor discapacidad. Y tenemos algunos, pues, que es de manera considerable en la infancia, ¿no? En los menores de 10 años, que esto va progresando, pero se incrementa casi en más del 50% en la etapa del adulto joven y el adulto mayor, sobre todo, ¿no? Tenemos la incidencia de pobreza en la población con discapacidad, que es mayor, como sabemos, en el área rural con respecto al área urbana y que las personas beneficiarias de un programa de incentivo económico por discapacidad es mayor en el área rural con respecto al área urbana, pero lo que reciben es menos de $100, lo cual no permite una subsistencia adecuada de acuerdo al mercado. Igualmente, vamos a ver que las personas que tienen seguro, el sistema integral de salud, que es el SIS, pues es mayor, ¿no? Atendiendo a las personas de zonas marginales, ¿no? Que demandan mayor atención y que por su situación, pues son más dependientes y que conforme a la labor que desempeñan, pues vamos a observar que las personas con discapacidad generalmente no tienen un trabajo adecuado por la misma condición, tiene un porcentaje menor, está relacionado a actividades de agricultura,
de comercio, pero no tienen una actividad pues dependiente, ¿no? Todos generalmente son eventuales. Nosotros dentro de nuestras estrategias hacemos la visita domiciliaria. En esta visita domiciliaria se trabaja con la municipalidad con el propósito de que ellos nos faciliten sobre todo lo que es la accesibilidad en relación al transporte, porque ellos también tienen agentes comunitarios y nos articulamos. En sí es un trabajo coordinado y también tenemos programas de entrenamiento que lo hacemos a través de la telemedicina, ¿no? Con lo que es entrenamiento del manejo de prótesis y otros. Siguiente. Ay, cancelar. Lo siguiente. Ya. Cancelar, ¿no? Perdón un ratito. Ya. En esto nosotros también vamos a los pacientes que son agudos y que necesitan este entrenamiento. Lo hacemos en el tercer nivel y le damos las pautas para que ellos puedan desarrollarlo en sus casas y hacemos un monitoreo, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, pues nosotros hacemos lo que es la estimulación de la succión para que los pacientes puedan ganar peso y salir de alta lo más precoz posible y no tengan complicaciones. Igualmente, acá le hacemos lo que es la parte de terapia ocupacional, la actividad motora fina. Y el paciente, pues, durante su estancia no es una frustración, sino también una alternativa de formación y en conjunto pues con nuestros médicos. Tenemos la fortaleza de tener médicos residentes que son prácticamente la columna para que nos van facilitando todo este desarrollo dentro de la atención, ¿no? Entonces acá lo que tenemos que hacer es asegurar el tratamiento precoz, temprano, facilitar la parte quirúrgica para el que el paciente no tenga estancia hospitalaria prolongada, sobre todo la prevención en pacientes crónicos y que tengan dispositivos de asistencia. Lógico está que nosotros no se lo damos porque el Estado se demora, pero sí le prescribimos y tratamos de repente a veces hacer un préstamo, ¿no? O sea, mientras que el paciente adquiere la parte económica para comprárselo, nosotros le facilitamos a través de la asistenta social esta ayuda biomecánica. Igualmente trabajamos la parte hospitalaria porque tenemos una profesora especializada que se encarga de que la estancia de los menores de edad no sea un espacio muerto, sino muy al contrario, tratar de que no pierdan la actividad académica dentro de sus establecimientos. Y es así como nosotros tenemos a niños de primaria que casi es un 40% y de inicial, pues que corresponde a un casi 60%, ¿no? Donde la atención debe ser directa. Luego tenemos en educación, pues desde el 2019 y 2020 se hace un acompañamiento en las escuelas. Se ha desarrollado esto en una provincia que es de la Selva y en el centro de Lima a través de docentes especializados en una capacitación y entrenamiento de pacientes hospitalizados. O sea, acá nosotros pues tratamos de compensar esa ausencia por enfermedad en los hospitales, ¿no? Aquí los mismos pacientes también hacen la parte de formación y educación. Por ejemplo, tenemos un paciente amputado que hace el taller de pintura con los niños, entonces es una parte lúdica. Los niños ya conocen lo que es la discapacidad y no tienen ese rechazo ni ese temor de poder acercarse a un paciente amputado bilateral, ¿no? Entonces ya no vemos lo que no tenemos, sino vemos lo que tenemos y la potencialidad que toda persona puede llegar a desarrollar aún con sus limitaciones físicas, sensoriales, ¿no? Acá también hacemos los talleres donde a través de la colaboración de las terapistas ocupacionales, una u otra va enseñando y nos vamos articulando. Comprometemos a la parte política
porque esta es una marcha que se hizo de sensibilización con los alcaldes de la región Callao. O sea, se le invitó a los alcaldes, cada uno con su delegación, y entonces hay un compartir, hay un reconocer, hay un hecho de reconocernos y de sensibilizar a toda la comunidad. E igualmente, a través de nuestros residentes, hicimos el taller de lenguaje de señas, y acá nosotros pudimos tener a representantes del Ministerio de Salud, del gobierno regional y de las municipalidades viviendo la discapacidad, ¿no? Unos discapacidad sensorial como la parte visual, y otros pues la discapacidad motora con las semiplejías, semiparesias o pacientes amputados. Y acá, pues, nuestros pacientes hacen la parte recreativa, la parte lúdica, ¿no? Haciendo la familia del Chavo del Ocho, ¿no? Tenemos Chispirito, Doña Florinda y todo, entonces ya no es un pasivo, sino es un activo. Igualmente acá sensibilizando a todos nuestros pacientes en la marcha por la paz, porque nosotros y nuestros pacientes no deben de estar exentos del entorno social en el cual nosotros nos desenvolvemos, y no tienen que ser actores directos de todo este proceso. Igualmente, acá tenemos la actividad y la organización de las personas con discapacidad, donde ellos deciden, opinan, y a través de un trabajo coordinado de todas estas asociaciones o fundaciones se hace un informe y se remite a las autoridades locales para que puedan tener dentro de la agenda de desarrollo estas actividades. Aparte, también acá tenemos a nuestra enfermera que va haciendo pues el manejo, el entrenamiento, sobre todo de lo que es la parte preventiva en lo que es cuidados de piel, ¿no? Para evitar pues las úlceras por presión que complican tanto a nuestros pacientes, y el manejo también de pacientes con lesión medular, lo que es de sonda vesical. ¿Cuáles son nuestros logros? Son varios, ¿no? Dentro de todo, la participación de la comunidad organizada, sensibilizar a los decisores políticos, implementación y ejecución de acciones, donación de ayudas biomecánicas por a través de una fundación americana, que nos dona las prótesis para los pacientes amputados tanto de miembro superior como miembro inferior. También estimulamos, y a través de nuestra asistenta social hacemos que nuestros pacientes participen, ¿no? En la inserción laboral, presentándolos a empresas que requieren personal. Claro que los requisitos son muy altos, pero tratamos de que estos perfiles pues vayan de acuerdo también a la discapacidad que tiene nuestro paciente, e insertarlo, ¿no? Participación también en deporte adaptado y, como hemos dicho, generación de empleo. Luego, otra característica del programa es la intervención en la región Callao del Departamento de Medicina y Rehabilitación del Hospital Carrión, participación también de personas con discapacidad y cuidadores, y es preponderante en nuestra situación también por la parte estadística, es mayor la discapacidad motora que los otros tipos de discapacidad. Acá nosotros estuvimos bastante fortalecidos, ¿no? Por el AMLAR, el Comité de Discapacidad, con el doctor Loyola y el doctor Boca, así como varios amigos del AMLAR, que pudimos visitar varios establecimientos de primer nivel donde existen la especialidad, y ellos pues van haciendo lo que es la certificación de discapacidad y el manejo, el entrenamiento, y sobre todo la parte de prevención, promoción y también la recuperación, porque se hace un manejo de referencia, de contrarreferencia y un articulado. Acá nosotros también tenemos la telemedicina, que va a fortalecer sobre todo aquellos pacientes que tienen dificultades para la accesibilidad, y pues todos nos comunicamos, nos orientamos y estamos prestos, y sobre todo el paciente no se siente al margen, sino está dentro del círculo, ¿no? La participación, la inclusión de todo este proceso. ¿Cuáles son las debilidades?
la rectoría está debilitada, hay un financiamiento insuficiente, la parte de inversión y hay una prestación limitada. Es algo que nosotros tenemos que ir fortaleciéndonos y acá también tenemos al decano regional el decano nacional del Colegio Médico del Perú que ayuda e interviene como institución para generar todo este movimiento. Pues somos un equipo de profesionales que trabaja en merced de el servicio y la recuperación de nuestros pacientes con discapacidad, ¿no? Reduciendo la pobreza, insertándolos al trabajo y para beneficios de todos. No sé si ustedes, colegas, tienen alguna pregunta, algún comentario. Sobre todo decir que la AMLAR es una institución que alberga a todos los médicos a nivel latinoamericano y que debemos de fortalecernos porque no solo la rehabilitación son los procedimientos, no solo el dolor, sino cuando nosotros hablamos de la rehabilitación tiene que ser integral y nuestro logro va a ser y nuestro indicador de medición va a ser que esa persona se inserte aún con su discapacidad a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. No sé, colegas, si tienen alguna pregunta. Estrategias, ¿cómo se desenlazada en Colombia? Sí, doctora. Hay una pregunta en el chat, doctora, que la voy a pasar a leer. Dice, ¿puede ampliar sus estrategias? ¿Cómo se articula la rehabilitación basada en la comunidad RBC desde el segundo nivel de atención en salud con los servicios del primer nivel? Los gobiernos locales, dice, para garantizar la continuidad del cuidado y la inclusión social de las personas con discapacidad en el contexto peruano. Bueno, nosotros acá en la región Callao, es una región donde es pequeña, definitivamente, y como que tenemos un mayor acercamiento con las autoridades locales, regionales, entonces, trabajamos con los alcaldes, tienen los comités distritales de personas con discapacidad y cuando nosotros evaluamos al paciente acá en un tercer nivel, no lo dejamos, ¿no? Sin continuidad, sino que vamos a tener, gracias a la participación de nuestros residentes, un monitoreo. No, el monitoreo consiste en que se les da las pautas iniciales acá, dependiendo si es un paciente que tiene que ser manejado en el tercer nivel, lo manejamos, y de lo contrario, tenemos un articulado con los centros de salud, con los puestos de salud, trabajamos con los médicos generales, ¿no? Y también en algunos casos con los médicos especialistas. Definitivamente tratamos de que ese paciente no se pierda, sino que tenga una intervención temprana para poder, pues como sabemos, reducir dentro de lo que se pueda, pues la discapacidad que va a tener el paciente, ¿no? Y sobre todo se hace una orientación al familiar, ¿no? Al acompañante para que él también participe y sobre todo no se estrese, porque un paciente con una hemiplegia pues es todo un tema, ¿no? No solamente para el paciente, sino sobre todo para la familia. Entonces tratamos de organizarlos para que haya un manejo un horario, ¿no? Una programación de atención, de cuidado, para que no se agoten, sino que tengan ese espíritu de compromiso y sobre todo de ir avanzando y participando todos, ¿no? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿en qué caso Servicio Social gestiona el préstamo de ortéticos a pacientes CIS?
Bien, como le digo, gracias, doctora. Nosotros tenemos, como les había comentado, tenemos una fundación americana que nos dona prótesis, nos dona también ayudas biomecánicas. Entonces, nosotros hablamos con los pacientes, ¿no? Que requieren estas ayudas y no tienen los medios previa a la evaluación de servicio social. Y como tenemos, se los prestamos, ¿no? Y no hemos tenido problema que los pacientes se los hayan llevado y no los han traído, ¿no? Entonces eso es lo bueno, que están comprometidos, son bastante conscientes, porque se dice, esto te lo prestamos hasta que tú puedas juntar tu dinero, puedas solventarlo y de ahí nos los devuelve. Entonces es un mecanismo de rotación que ayuda a todos. Excelente, doctora. Y también tiene varias felicitaciones en el chat por compartir su experiencia y por su trabajo, doctora Kerevalu. No sé si existe alguna otra pregunta, colegas. Muy bien. Bueno, el Comité de Discapacidad en este sentido va participando en las actividades de CLAGIR y también cumpliendo los objetivos trazados por la presidencia AMLAR. En ese sentido, estimada doctora Kerevalu, le damos gracias por su excelente ponencia, por compartir su experiencia, también por compartir esta ventana que tenemos en el AMLAR para poder trabajar y hermanarnos, ¿no? Como países hermanos, y también tomar estas experiencias que tiene Perú para también nosotros también aplicarlos o comenzar o continuar en nuestros países. Entonces, a nombre de la presidencia del AMLAR, de la doctora Alberto, le damos gracias también a la concurrencia y damos por concluida esta actividad. No sé si tiene algunas palabras, doctora Kerevalu, por favor, para cerrar. Ay, gracias, doctora Gaby. En realidad para mí es un honor y un placer poder compartir nuestra experiencia y sobre todo que todos nos estimulemos y nos comprometamos en este proyecto tan maravilloso que es el RBC. Si nosotros no tenemos esta visión como especialidad, no hemos completado el círculo. Es una llamada a la reflexión, porque la verdadera rehabilitación es la inserción de nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, colegas. Que tengan buen descanso. Gracias. Buenas noches.